Buenos días nuevamente. Vamos a dar paso a lo que es la actividad que teníamos programada ahora para las 12:30. Vamos con 5 minutitos de retraso, pero que han sido los de cordialidad para todos volver a conformar el aforo de esta sesión. Y en este momento vamos a dar paso a una mesa redonda que, más que una mesa redonda, la hemos planteado como un posible diálogo, ¿no? Diálogo entre los participantes que están aquí en la mesa, pero también con todos ustedes, con las personas que estáis aquí en sala, y no me olvido de las personas que también estáis conectadas en directo y que evidentemente podéis formular todas vuestras preguntas. Esta mesa, este diálogo, lleva por título La perspectiva de la educación de personas adultas, el Camino de Santiago como espacio de encuentro. Si me permitís, en primer lugar, os voy a presentar a las personas que me acompañan. Ya me conocéis todos, soy Esther, ese nombre tan repetitivo que habéis escuchado a lo largo de la jornada de ayer y de hoy. La primera persona que está a mi mano derecha, más alejada, es el profesor Miguel Taín Guzmán. Miguel Taín es catedrático de Historia del Arte de nuestra universidad. Es además el director de la Cátedra Institucional El Camino de Santiago y Peregrinaciones de nuestra universidad también. Muchos, sobre todo, lo conoceréis de la vida pública de esa faceta. Y es el director, desde el año 2007, de las lecciones jacobeas internacionales de nuestra universidad. Su investigación se centra fundamentalmente, principalmente, en el Camino de Santiago y la ciudad de Santiago de Compostela. De ello dan buen testimonio, son el resultado de muchísimas publicaciones, libros en medios, revistas, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Miguel. Justo la persona que está a la izquierda de Miguel Taín es José Antonio Neira Cruz. Lo primero que os voy a decir, que es lo más importante, es que es profesor del 4º ciclo. Es profesor de nuestro programa y ahora os cuento lo demás. Es periodista, es escritor, es profesor de periodismo en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad. Es la persona que en la primera formación nos llevamos con nosotros porque dominaba las 3 lenguas que están implicadas en el proyecto Caxato. Y como no todos dominábamos las 3, nos dijimos, nos llevamos a un especialista por sí. Nuestros caminantes fueron mucho más atrevidos, no se llevaron el por sí y el resultado fue igual de exitoso. No os cuento nada más. Es uno de nuestros profesores estrella. No lo he dicho. Y justo a mi derecha está David Facal. David Facal Mayo es doctor de Psicología Educativa y docente en la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Ha obtenido un montón de premios, el Premio Humanitas, el del Consejo de Educación Social, los demás también, pero tienen tantos que ya ni los nombro. Pero sobre todo, si me lo permite, David, yo quisiera destacar de él su trabajo de investigación, en este caso en un ámbito que es el ámbito pues, de la demencia. Él desde su trabajo intenta visibilizar, sensibilizar sobre este tema y sobre todo visibilizar
estos problemas en las personas adultas, y ha utilizado también el entorno del camino para utilizarlo como recurso formativo, educativo, mejora, etcétera. Entonces, con estas 3 personas que me acompañan, y si os dais cuenta, con estos 3 currículums muy diversos, pero a la vez muy complementarios, vinculados al camino, a mí me gustaría lanzarles, pues, a cada uno de ellos algún interrogante, y que ellos, pues, vayan respondiendo en la medida de que lo consideren. Yo tal vez mi primer pregunta, por estar más alejado de mí, Miguel, te la plantearía a ti, ¿no? Y yo he visto a lo largo de toda la trayectoria de nuestro proyecto la cantidad de publicaciones, de trabajos de investigación que hay a nivel artístico, cultural, patrimonial sobre el Camino de Santiago, y sé que tú, pues, evidentemente, los tienes presentes todos los días desde tu trabajo más directo, desde la cátedra, desde la universidad y desde la investigación. Pero yo te preguntaría, ¿qué sucede? ¿Quién estudia? ¿Quién valora? ¿Cómo se recoge el patrimonio silenciado del camino? Porque siempre aparece el patrimonio material, pero el patrimonio silenciado, ¿dónde está? Es decir, ese patrimonio vivo que el adulto aporta al camino, el arraigo cultural que el mayor puede tener, ¿cómo se refleja eso? ¿Dónde está ese patrimonio? ¿Quién se encarga de estudiar ese patrimonio? Bueno, lo primero, agradecer la invitación para participar en este foro y hablar de estos temas sobre el camino. Como os han explicado, dirijo una cátedra dedicada a la investigación y a la difusión de los valores del camino, y entre ellos en lo que llamaríamos el patrimonio silenciado, que a nivel técnico llamaríamos patrimonio inmaterial, serían los cuentos, la música, las fábulas, las tradiciones, las ferias, etc. La cátedra tiene muchas aristas, muchas perspectivas, y entre ellas está la investigación. No hace muchos, en torno al COVID, publicamos un gran volumen sobre el patrimonio material, en toda España, pero 1/3 de ese volumen fue dedicado al camino, y ahí nos dimos cuenta de es la primera reflexión a nivel de toda España del patrimonio material, particularmente de aquel protegido por la UNESCO, y hay un gran interés por proteger el patrimonio inmaterial del camino, particularmente aspectos, últimamente está en boga el de la hospitalidad, porque se está perdiendo. Estamos perdiendo generaciones cuyos testimonios no están recogidos en ninguna parte, y por eso ha habido una reacción de la investigación universitaria por recoger esos testimonios, particularmente el de nuestros mayores. Tenéis varias posibilidades de acceder a ese patrimonio. En primer lugar, en la propia web de la cátedra tenéis un apartado dedicado a investigación donde se recogen las memorias de proyectos de investigación financiados por la cátedra, parte de ellos dedicados al patrimonio inmaterial. Y una segunda faceta, que quizás es más accesible para todos vosotros, es en el canal de YouTube de la Cátedra del Camino. Tenéis alrededor de 100 vídeos subtitulados en inglés, buena parte de ellos dedicados a temas vinculados parte con pedagogía, pero también vinculados con el patrimonio inmaterial. Se está haciendo un gran esfuerzo por recoger esos testimonios. Así que, si realmente os interesa el patrimonio silenciado, el patrimonio de los mayores, música, literatura, libros de viajes, ferias, fiestas, espectáculos, bailes, incluso otro tipo de valores como la cerámica, lo que hoy llamaríamos artesanías, os recomiendo 2 aproximaciones. Uno, este libro, Patrimonio Inmaterial en España. Si ponéis mi nombre os debería de salir a la primera. Está publicado por quizás la mejor editorial que hay en España, Tiralo Blanch. Esto está como ebook, además también en Internet. Y 2, explorar nuestra web, la web de la Cátedra del Camino de Santiago, donde no solo vais a encontrar investigación de profesores de la Universidad de Santiago. La cátedra financia cualquier proyecto de investigación a nivel internacional. Vosotros podéis presentar
proyectos de investigación. En realidad son mini proyectos, son de 3 meses, porque en realidad lo que financiamos es el comienzo, para que luego vosotros iniciéis una línea de investigación que puede ser el patrimonio silenciado, el patrimonio de los mayores. Nosotros nos estamos centrando principalmente en Galicia y España, algo fuera, pero nos interesa abrir líneas de investigación en el extranjero. No sé si... Muchas gracias. Mi siguiente pregunta va dirigida a David, porque yo sé que él trabaja, como os he comentado, una realidad muy particular y nos gustaría que nos contases, de una manera breve, evidentemente, porque no puede ser de otra manera, pero ¿qué nos comentarías de utilizar el camino y la experiencia del camino con colectivos con diferentes capacidades, tanto con las necesidades educativas especiales como las altas capacidades, TEA, el autismo, TDAH, estoy pensando pues las demencias más que tú estás trabajando, ¿no? De cara a un aprendizaje vivencial, participativo y significativo con la experiencia que vosotros tenéis en vuestros proyectos. E inmersivo. Bueno, sí. Nosotros tenemos la experiencia de Walking the Talk with Demencia, que es un proyecto internacional alrededor del tema de las demencias neurodegenerativas, que este verano celebró la segunda edición y bueno, que tiene 2 ejes principales. El primero es el awareness, el concienciar sobre el proceso, sobre el continuum del envejecimiento cognitivo. Se emplea mucho el término salud cognitiva, nos vamos quitando eso del deterioro cognitivo, de la enfermedad, y entendemos que los adultos en un proceso continuo, nuestra capacidad cognitiva va cambiando y hay situaciones en las que ese cambio lleva a una degeneración y, por tanto, unas necesidades de compensación. Y, por otro lado, el tema del estigma, ¿no? Hablaba antes Manolo del cáncer, con el Alzheimer nos pasa un poco lo mismo, pero 20 años más tarde. Ya podemos hablar de Alzheimer cara a cara con personas diagnosticadas que saben cuál es su diagnóstico y que lo quieren afrontar, ¿no? Entonces, bueno, un grupo internacional alrededor de la Asociación Internacional de Alzheimer quiso utilizar el Camino de Santiago como aglutinante, ¿no? Y esa experiencia nos ha permitido, eso, por 2 años consecutivos, y esperamos que este verano sea la tercera, convivir en esas 4 etapas mínimas del camino, investigadores de talla internacional, profesionales de hospitales de diferentes partes del mundo, de 4 continentes, de América, de Europa, de Asia y de África, y personas con demencia, ¿sí? Y hacer el camino todos juntos y dialogar en el camino de igual a igual. Al llegar a Santiago hacemos un simposium, que es un simposium también pues, parecido a este, ¿verdad? De compartir, de dialogar, pero sobre todo tiene la experiencia bonita de ese diálogo cara a cara, persona que camina, y las posibilidades que abre eso en una situación que sigue siendo estigmática, que sigue siendo socialmente rechazada. Se nota desde el primer día es un poco más de barullo, ¿no? Pero a partir del segundo día ya se nota esa experiencia del compartir, de que todos somos iguales y podemos plantear nuestros problemas de igual forma. Y eso tiene un efecto beneficioso para los que investigamos, que es que nos desmonta toda la parte académica y acabamos replanteándonos nuestra investigación y buscando cosas que realmente son más significativas para las personas. No me atrevería a ponerle palabras a lo que les aporta a ellos. Lo que nos aporta a nosotros es un montón de energía y un montón de ganas de seguir trabajando. Gracias. José Antonio, para ti, nos gustaría, y a mí me gustaría que lo compartieses con todos nosotros, esa experiencia vivencial del camino, del colaborar, del compartir, del ceder, porque el camino es muchas veces ceder para dar espacio al otro o permitir que el otro, de dialogar. ¿Qué huella consideras tú que imprimen las personas, en concreto en las personas mayores, sobre todo después de tu propia experiencia vivencial de hacer el camino, ¿no? Tanto esa huella que imprime a nivel particular como después como proyección colectiva.
Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Debo confesar que yo, más que el profesor estrella, soy el miembro estrellado de esta mesa porque no tengo ninguna vinculación con el Camino de Santiago. Así se lo expresé a Esther cuando amablemente me propuso participar. Y a pesar de mis reticencias estoy aquí porque lo que me pide cuarto ciclo siempre digo que sí. Y no es porque no sepa decir que no, es porque a cuarto ciclo yo con cuarto ciclo tengo una deuda, o más de una deuda incluso. Intentando responder a la pregunta, voy a contar dos experiencias personales que creo que quizás puedan dar respuesta o estar conectadas de alguna manera con el enunciado de la pregunta de Esther Olveira. Hace ya mucho tiempo, 15 años, mi padre falleció después de una larga enfermedad de 3 años, 4 años, que mantuvo a mi madre al pie de una cama de hospital por las mañanas y por las media tarde, y a mí también la siguiente media tarde y las noches. No tengo que contar lo que es esa experiencia porque seguramente algunos de vosotros ya la habéis vivido directo o indirectamente. Aparte de lo doloroso que pueda tener y lo bello que también tiene cuidar, llegó un momento en el cual esa situación se interrumpió por el fallecimiento de mi padre. Y mi primera preocupación fue mi madre, porque iba a pasar de una dedicación prácticamente plena a cuidar a una persona a estar sin ningún tipo de dedicación prevista en su agenda. Y ahí surgió cuarto ciclo, en su vida y en mi vida. Pensé, bueno, ¿por qué no matricularla y que conozca a gente mayor o gente que puede estar en su situación? Yo no conocía cuarto ciclo en absoluto en ese momento. Y para mí fue un descubrimiento a través de mi madre conocer esta iniciativa, verla venir, volver todos los días de clase, una persona que además no tenía vinculación con el ámbito académico, verla regresar ilusionada, contenta por conocer a gente nueva en principio, después interesada en nuevos temas que estaban planteándole desde las clases. En definitiva, fue toda una actividad terapéutica para ella y fue una actividad de reinserción después de unos años prácticamente aislada del mundo para cuidar a una persona querida. Por esa circunstancia y por un acto de agradecimiento, yo decidí posteriormente vincularme a cuarto ciclo como profesor. Ellos habían dado a mi madre una actividad y casi una oportunidad, y decidí que yo tenía que darle algo a cuarto ciclo. Curiosamente, no sabía que iba a ser yo el beneficiado. La vinculación con cuarto ciclo surgió en un momento de cierto agotamiento profesional, de cierto estupor ante clases de chicos de 20, 23 años que me escuchaban parapetados por pantallas de ordenador, sin realmente mirarme nunca a los ojos, sin saber yo con seguridad si estaban siguiéndome, si estaban interesados en lo que yo estaba diciendo. En definitiva, una situación de cierta desafección con respecto a mi profesión y incluso a mi universidad, algo que lleva a situaciones complicadas para una persona que ha dedicado su vida y que de pronto se encuentra con que no sabe bien qué está haciendo. Pues de pronto apareció cuarto ciclo, y cuarto ciclo me regaló aulas repletas de alumnas y alumnos con los ojos abiertos, expectantes, con cantidad de preguntas en todo momento, algo que yo echaba de menos, añoraba profundamente, y con ganas de conocer, saber, aprender. Y de pronto resurgió el docente,
que quizás no había desaparecido del todo, pero se había tenido que replegar un poco a una realidad de pantallas, pantallas, pantallas y casi dependencia del WhatsApp para hacer reuniones de grupo. Una alumna que tengo en grado, que tiene 70 años, cuando me dio una lección un día cuando dije, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Se levantó ella y dijo, mira, no digas si tienen alguna pregunta, mándale un WhatsApp. Entonces esa realidad quedó desmontada y complementada de alguna manera y mi vida pues, profesional se reorganizó. Quiero decir esto porque yo no tengo una vinculación profesional ni investigadora con el camino y además debo decirlo porque estoy sentado entre dos personas que tienen una larguísima y prestigiosa experiencia en ese ámbito. Sería pretencioso por mi parte pretender decir algo sobre el Camino de Santiago cuando mi única vinculación con el Camino de Santiago es como compostelano, porque efectivamente da una cierta docencia sobre el camino ser de esta ciudad y como peregrino. Hace ya 17 años, ¿no? Celebré mi 40 cumpleaños caminando a Compostela bajo la nieve, que es una experiencia bonita y de la cual aprendí. Me perdí el día de mi cumpleaños subiendo o Cebreiro y llegué a tener el dilema de ¿me muero de frío o de cansancio? Para un día de cumpleaños no está mal, ¿no? El dilema, la pregunta. Bueno, al final, después de activar ciertos recursos, seguí caminando y recibí una de las lecciones más bonitas de mi vida. 3 personas que se habían cruzado conmigo silenciosamente a lo largo del camino desde Roncesvalles, era enero, febrero, no había peregrinos. Es una experiencia impresionante caminar cuando no hay peregrinos, porque el Camino de Santiago vuelve a ser un poco aquel camino medieval. Etapa tras etapa me iba cruzando con un italiano, un alemán, una japonesa. Hola, adiós, buen camino, nada más. No había más intercambio, entre otras cosas, porque yo estaba muy hacia adentro, como habitualmente estoy, pero en ese camino todavía estaba más. La cuestión es que en ese día de pérdida y de cumpleaños extraño, a las 6 de la tarde, cuando ya estaba haciéndose de noche y consideraba que me iba a tener que quedar a dormir al raso, probablemente a morirme al raso, aparecieron 2 luces por el camino y eran el alemán y el italiano que venían desde Ocebreiro camino atrás para buscarme, porque se habían cruzado conmigo y no llegaba. Entonces algo tenía que haberme pasado. Me llevaron, me guiaron y al llegar a Ocebreiro encontré a la japonesa rezando por mí en la capilla de Ocebreiro. No me conocían de nada y aún hoy me emociona saber que pude ser tan importante para 3 personas desconocidas simplemente porque era un compañero en el camino de la vida, que es el Camino de Santiago. Al fin y al cabo, el Camino de Santiago es una metáfora de lo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos. Y ahí está, yo creo que la vinculación con el trabajo formativo para personas adultas. Es realmente fundamental reencontrarse en el camino de la vida, que es el aprendizaje continuo. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Decías, en esta mesa queríamos contar con especialistas en el camino por su talante investigador, por las experiencias, pero también queríamos contar con esa parte de las experiencias vivenciales que también son camino. Yo creo que Xosé Antonio, has expuesto lo que es el camino a nivel emocional de una persona, y yo creo que las 2 personas que comparten contigo la mesa también comparten esa idea.
Le pregunto a Carmen si hay alguna pregunta para... Ahora mismo no. Bueno, pues entonces sigo yo desde aquí. David, yo tengo mucho interés en saber qué instrumentos, qué herramientas habéis utilizado para medir, y utilizo la palabra medir, que no sé si es la más adecuada, el éxito de vuestro proyecto, porque sé que ha sido y es un éxito, tanto desde un punto de vista cuantitativo, que eso es muy fácil, tantos participantes, tantos no sé, bueno, como sobre todo lo que más nos interesa desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Que creo que es lo que verdaderamente, igual que el proyecto Caxato, vuestra experiencia puede aportar a proyectos que normalmente se basan simplemente en la otra visión. Vale, pues bueno, durante el primer año, la primera edición de Walking the Talk, lo que hicimos fue una aproximación más conceptual. Está publicado en un par de revistas, en Alzheimer and Disease, que es Alzheimer and Dementia, que es la revista más prestigiosa del campo, pero bueno, era una aproximación más conceptual. En el año pasado ya sí que hicimos una evaluación del impacto social, con una parte cuantitativa, que da muy buenos resultados, pero que efectivamente se nos queda un poco más corta, pero añadimos una parte cualitativa. Ahí ha trabajado mucho la Dublin City University. Tenemos ahí un grupo irlandés muy potente, tanto del Trinity College como de Dublin City, y han hecho una evaluación del impacto social a través de mediciones de las redes sociales en relación al campo del Alzheimer y cómo esas redes han variado antes y después en cantidad y en intensidad de la experiencia del camino, y los resultados se están preparando para publicarlos, pero son realmente sorprendentes. Y además, bueno, es una experiencia la que tenemos con este camino de Walking the Talk with Dementia, en la que hay una parte irlandesa, como os decía, es el Global Brain Health Institute del Trinity College, que también tiene una sede en San Francisco, pero tiene mucha importancia también BrainLat, una red hermana que han desarrollado en Latinoamérica. Y es muy interesante ver ese impacto de las redes sociales en relación a la demencia y cómo cambian cualitativamente después de una experiencia como la del camino, y ese impacto diferencial en Latinoamérica. En Latinoamérica tienen una situación muy peculiar con las demencias, ¿no? Comparten con los latinos, con los mediterráneos, el cuidado familiar y el llevar la demencia como algo íntimo y privado, y además en contextos en los que el sistema sanitario no es tan fuerte como el nuestro y el sistema social es también más frágil, ¿no? Entonces, de repente esas situaciones en las que se abren, contactan con investigadores y comparten la experiencia de igual a igual, tiene un enorme impacto en esas comunidades, ha tenido un enorme impacto en las personas de Brasil, de Argentina, de Chile, y bueno, son resultados muy interesantes. Yo creo que sí que merece la pena ahí buscar las sinergias entre las ciencias de la educación, las ciencias sociales y ser capaces de medir ese impacto social, porque sabemos que existe, ¿verdad? Los que lo hemos compartido lo vivimos y lo percibimos, pero ser capaces de medirlo es el siguiente paso. Yo se lo preguntaba a David y se lo preguntaba con intencionalidad, porque David también es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y sé que, bueno, su trabajo para que estos estereotipos en torno a todas las demencias pues se vayan sepultando, porque aquí lo que nos interesa es que el estereotipo se sepulte, pues es una de sus grandes aportaciones y de su trabajo. ¿Cómo es o cómo valoras la implicación, Miguel, de todo nuestro alumnado de cuarto ciclo, que sé que es un ferviente seguidor sobre todo de toda la oferta educativa que durante el verano, bueno, el mes de julio, junio, acercas a través de las jornadas, de las lecciones jacobeas, a toda la población universitaria, pero en concreto, ¿cómo ves la respuesta y el interés por parte
de la población adulta y sobre todo de nuestros alumnos, que algunos de ellos están aquí, otros están conectados y sé que todos tienen un gran interés. Para ser sinceros, sois nuestros principales clientes, por decirlo de una manera, porque ha habido la juventud, como habéis dicho hace un momento, Neira Vilas, se mueve por el WhatsApp y este es un curso de verano, es un seminario internacional que hacemos en verano, donde promovemos, difundimos los valores del camino a través de profesionales, investigadores de la universidad, pero también gente que trabaja en el camino, puede ser incluso un hospitalero o un director de cine que ha hecho una película sobre el camino, y está abierto a todo el mundo, es decir, no solo a los estudiantes de la USC, incluidos los cuartos ciclos, sino a todo el mundo en general, cualquier aficionado a conocer cómo es el camino. Y de hecho en ese curso de verano nunca se repite el mismo profesor, siempre son distintos, nunca se repiten las mismas actividades, porque hacemos muchísimas, y nunca se repite la misma caminata, siempre hacemos un trayecto distinto, guiado por guías de asociaciones del camino locales. Ya os anuncio que la del 2025 acaba de ser publicada, la tenéis en la web de la cátedra, con las fechas, los ponentes y las actividades. Tenemos temas muy variopintos, multidisciplinares, actividades también distintas. Por ejemplo, este año nos van a enseñar los tesoros de la Catedral de Santiago, nos van a presentar una película que aún no se estrenó en los cines, de un director australiano, que ya os adelanto, no tiene nada que ver con las películas que se han hecho sobre el camino hasta ahora. Es un jubilado que empieza en Francia el camino, empieza enfadado con el mundo, con una ironía tremenda, es australiano, con un humor británico y acaba siendo un viaje interior y espiritual. De hecho, también sale Ocebreiro, en Ocebreiro hay una conversión, una vuelta hacia el interior. Bueno, pues uno de los actores va a presentar esa película. También va a venir un famoso podcaster del Camino de Santiago, donde por cierto participa muchísima gente también ya de cierta edad, de cierta madurez, que es Raúl Fernando, con el Senderos Jacobeos. Si no lo conocéis, os recomiendo que le sigáis. Tiene ya casi 1000 pods con entrevistas a todo tipo de gente y de todas las edades sobre el Camino de Santiago. Y también os recomiendo y os pido que os matriculéis en nuestro curso de verano. La media de edad cada año crece. El año pasado fue entre 60 y 65 años, la mayoría. Pero os hagáis una idea. Por eso digo que el cuarto ciclo está volcado con este curso de verano, no solo de toda España, sino también de todo el mundo. La lengua franca es el castellano, pero allí se hablan todas las lenguas. Hay gente que no entiende una palabra de castellano y se matricula y hace el esfuerzo por enterarse. Y los temas, repito, hay temas culturales vinculados con el patrimonio histórico, con la historia, pero también hay temas económicos, hay temas sobre literatura, temas sobre el teatro. Este año además tenemos un tema estrella, bueno, tenemos muchos, pero hay un trabajo de la Universidad de Santiago sobre la seguridad en el camino, incluida la tercera edad. Hay un trabajo sobre parásitos, en este caso ya no vamos a hablar de chinches, nos pasamos a las garrapatas. Hay otro trabajo muy interesante que es la conferencia inaugural, porque ya sabéis que este año es Año Santo en Roma, entonces nos van a dar una ponencia interesantísima sobre los Años Santos en Roma, en Santiago, pero también en Éfeso y en ciudades santuario del Mediterráneo Oriental, que hoy por desgracia la mayoría están destruidas por las guerras. En fin, el camino que vamos a hacer este año, teniendo en cuenta la media de edad que tenemos de nuestros alumnos, va a ser cuesta abajo. Nos vamos a subir a Oacebo y vamos a bajar toda la cuesta hasta Fonsagrada, guiada por Manuel Rodríguez, que es uno de los grandes autores de libros sobre el camino, visitando el patrimonio de la zona. Os esperamos. Son 4 días, por las mañanas ponencias, por las tardes actividades y el último día una caminata guiados por expertos y con el profesorado que haya intervenido y todo el alumnado. Suele venir gente de la USC, es cierto, pero también de Madrid, Sevilla, Barcelona, de toda España, de toda Europa y últimamente también de Estados Unidos, algún japonés y algún chino. Últimamente vienen los chinos. Todos, repito, chapurrean un poquito el español y si no lo aprenden en esos 4 días. Muchas gracias. Xosé Antonio,
Tu experiencia en el programa de mayores creo que es el ejemplo de conciliar lo que son las aulas también con la experiencia vivencial de lo que se transmite en las aulas fuera a través de salidas, viajes y demás. Tus seminarios, siempre que es posible, intentas acercarlos, ya sea a través de los medios tecnológicos, la realidad territorial que presentas o que quieres difundir a tu alumnado. ¿Cómo valoras tú, cómo entiendes tú que la Unión Europea, teniendo programas para mayores en la formación que nosotros hemos participado, también deberíamos, o cada vez las universidades debieran de estar más implicadas con el colectivo adulto en este tipo de formaciones por los resultados o por las vivencias que tú has tenido en tu experiencia con grupos de adultos? Bueno, tampoco soy ningún experto en ingeniería universitaria para saber cómo debe plantear la Unión Europea y las universidades esta problemática. Sí sé que cada vez hay más población adulta en las universidades, entre otras cosas porque afortunadamente cada vez la etapa que vivimos después de la jubilación o del cese de las actividades laborales es afortunadamente más amplia porque nuestras condiciones de vida, nuestra salud así lo permite. Creo que hay una demanda por parte de este colectivo y es una demanda además convencida y responsable, en el sentido de que es un colectivo que no viene a pasar el tiempo simplemente. Hay cierta, desde el desconocimiento, cierta percepción de que esto es como un club de personas que no tienen otra cosa que hacer. Y no es así, en absoluto. Es un colectivo de personas en buena medida muy formada, porque han dedicado su vida a distintas tareas, incluso en algunos casos demostrando excelencia profesional, que por las circunstancias de la edad, de un día para otro, se encuentran fuera de su espacio profesional. Y que encuentran, por otra parte, la oportunidad, una segunda oportunidad de formarse, de conocer ámbitos nuevos, incluso de dar parte del patrimonio con el que han llegado a cuarto ciclo. Yo creo que una de las experiencias más bonitas que he vivido en cuarto ciclo ha sido compartir docencia en algún seminario con alumnos que yo sabía o que ellos me habían dicho que eran conocedores de un tema que íbamos a abordar. Me lo dijeron con la generosidad de decir, si necesitas algo de ese tema, yo puedo facilitarte datos, bibliografía, porque he trabajado durante este tiempo. Y rápidamente mi reacción fue, no es que me tengas que dar, es que tienes que darlo tú. Vamos a ser los dos profesores. Y bueno, desde al principio un cierto reticencia y al final una experiencia compartida deliciosa, tanto para mí como creo que para sus compañeros. Y es una forma también de reconocer humildad desde la docencia, porque los docentes, bueno, preparamos nuestras clases, vamos con la lección aprendida, o eso intentamos, pero tenemos mucho que aprender. Y con este colectivo especialmente hay que ir con los oídos muy abiertos y con ganas de involucrarse en toda esa experiencia vivencial, esa masa de conocimientos que hay detrás de cada biografía. Y creo que es la forma de realmente darle un sentido a la participación de las personas adultas. Echo de menos que no haya por parte de la universidad un esfuerzo por conectar
alumnos jóvenes con alumnos mayores, porque es una oportunidad perdida. Creo que ahí hay todo un patrimonio que se podría poner en común. Por las dos partes, creo que los jóvenes pueden aportar mucho a los mayores y sin duda los mayores van a aportar mucho a los jóvenes. Habría que crear espacios de encuentro y de intercambio. Es difícil porque estamos un poco volcados en el día a día de nuestro trabajo y poner en marcha algo requiere una burocracia abrumadora que a veces pues ya te desanima desde el minuto 1 a abordarlo, pero sería altamente beneficioso para todos y todas, y creo que por ahí, por esa por ese reencuentro entre generaciones puede ir el futuro. David, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar, por seguir con lo que estaba aportando José Antonio. Como docente universitario me he sentido muy reconocido en lo que decías, ¿no? En lidiar con veinteañeros mirando pantallas y de repente todo ese torrente, ¿verdad, Miguel? Que aparte lo hemos comentado alguna vez que sí, que está claro que ese flujo de experiencia es más que bidireccional. Quería comentar sobre la intergeneracionalidad, precisamente, ¿no? Realmente el reto pienso que es eso, es buscar espacios de intergeneracionalidad en la universidad y en las aulas. Cuando lo hemos conseguido, la riqueza que aportan, bueno, nosotros hemos hecho algún taller de innovación ágil, con alumnado de máster, doctorado, y era un aburrimiento, y cuando han entrado los alumnos de cuarto ciclo, Marisa, Carlos, aquello cambiaba por completo. Vale, las aportaciones de grupos intergeneracionales son realmente sorprendentes. Y ya que hablábamos del camino, el camino es uno de esos pocos espacios intergeneracionales genuinos que quedan, ¿no? Que cuando en el grado de pedagogía, en la interactiva de envejecimiento, que es sobre intergeneracionalidad y programas educativos intergeneracionales, pensamos en qué espacios intergeneracionales existen en nuestra sociedad, hay poquitos. En Galicia uno es la música tradicional. ¿Sí? La música tradicional sigue siendo un espacio en el que conviven las generaciones. En el entorno urbano, los parques de perros. y después, en nuestro contexto, tenemos el camino. En el camino, las personas se encuentran independientemente de su edad y comparten independientemente de su edad. Y eso es una potencialidad muy grande. Por favor, Miguel. Quizás no lo he expresado, pero uno de los espacios, creo, en la universidad donde vemos esa convivencia es precisamente en los cursos de verano, donde los estudiantes, y cuando digo estudiantes hablo de jóvenes y mayores, pues están más relajados porque no hay que hacer exámenes, y los profesores también están más relajados porque ya han terminado de corregir, y en un curso de verano no hay que publicar, no es como un congreso internacional. Y además invitamos a gente para que hable de lo que ya ha investigado o está investigando, con lo cual es el primer interesado en explicar de manera asequible su trabajo, ¿no? Porque invitamos sobre todo, repito, a científicos, pero también gente del mundo de la gestión y de la organización. Y el punto en común es el camino. Lo digo porque, claro, una de las cosas que hacemos en el curso de verano es que cuando sacamos una ponencia o una conferencia, pues damos bastante tiempo para el café, y en el café se juntan todos, mayores y jóvenes, porque muchos incluso acuden solos, y hay años en que van muchas mujeres y otros años en que van muchos hombres. Allí se junta todo el mundo, y aparte pues siempre hay algún extranjero que necesita que le orienten. En fin, el ambiente es magnífico, y como por las tardes además hacemos actividades que promueven la convivencia, como puede ser, repito, pues ir a ver la colección las colecciones de la catedral. Este año vamos a ir a ver toda la joyería, la orfebrería, ¿no?, que tiene la catedral, mucha de ella no visible, y además con el autor de un libro sobre los tesoros de la catedral. Pues eso fomenta. O la andaina, el último día, que vamos todos juntos, uno de la organización va de primero y otro de la organización va de último empujando. Y ya os adelanto que los que andan más rápido, más deprisa y más constante son los mayores, a los que hay que empujar es a los veinteañeros, que están todo el día con el ordenador y no saben andar. Pues siempre dejo a uno, dos o tres incluso en la cola, porque claro, es la responsabilidad de que todo el mundo llegue, ¿no?, que todo el mundo termine el camino.
y hacemos visitas culturales donde nos juntamos todos. Los más preguntones son siempre los mayores, pero bueno, gracias a los mayores, los jóvenes también se lanzan a preguntar. Y gracias a los mayores, los jóvenes no están mirando el móvil todo el día. Y afortunadamente, como hacemos el seminario en el Museo de las Peregrinaciones, en su auditorio está en el sótano, allí no hay cobertura y no suena un móvil en 4 días. Lo cual se agradece, y siempre digo a la directora, por favor, no arregles el wifi, aquí no me pongas wifi, que tenemos 4 días de tranquilidad. En fin, espero que si os interesa, vengáis a este espacio. Yo quería comentar a colación de lo que tú decías, José Antonio, y que comentabais los tres sobre el tema de la intergeneracionalidad, que en efecto de algo de lo que nuestro grupo se siente orgulloso y que es sobre todo el trabajo de una profesora que hoy no nos puede acompañar, que es Mari Carmen Gutiérrez Moar. Ella sí se ha preocupado desde hace años de integrar alumnos del programa de mayores en sus aulas, dentro de sus materias. Y la verdad ha sido un éxito y es algo que el alumnado agradece de forma bidireccional, como aquí se indicaba. Si me permitís, le doy paso a preguntas que tenía Mari Carmen para que os las formule, y también a la sala, por si alguno de ustedes quiere dirigirse. Bueno, pues principalmente son 2 preguntas. Os he cogido las preguntas y una creo que habéis respondido además los 4. De todas formas voy a formular el tema. Es si existe una diferencia en cuanto al camino entre jóvenes y mayores, de visión del patrimonio, de motivación para hacer el camino, de búsqueda de vivencias, si hay posibilidad de acercamiento o están demasiado de alejados. Y la otra pregunta, creo que es más para Miguel, es en el sentido de cómo afecta la masificación del camino a ese patrimonio inmaterial, a ese patrimonio silenciado. Si esto tiene una repercusión fuera de que se pueda ver de otra manera, y también aquí hace mención pues algunas conductas inapropiadas que salieron en la prensa, en las noticias. ¿Cómo afecta esto? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda. Claro, el año dura 12 meses y claro, hay que saber elegir el momento en el que uno emprende el camino y qué trayecto quiere hacer. Y efectivamente hay X semanas al año donde hay mucha gente de todo el mundo, porque hay vacaciones en general, tanto de los estudiantes como de las personas que trabajan. Y por lo tanto, si uno busca tranquilidad, pues no debería hacer el camino en esas fechas, ¿no? Donde hay cierta masificación y donde se desdibujan los valores que dan identidad al camino, como es la convivencia o la hospitalidad o la conversación, ¿no? Que, repito, incluso la seguridad, que no están fomentados en una actividad que se puede desarrollar en los meses de verano. Pero es una opción, uno tiene que elegir cómo quiere hacer el camino. Si uno hace el camino del mal llamado Ruta de la Plata, lo puede hacer en agosto, que se va a encontrar a pocas personas y es un viaje más interior, o el camino primitivo, que es el que más me gusta a mí, porque es subir y bajar montañas y rodeado de osos, siempre lo digo, donde uno pues sí tiene una vida muy interior por el esfuerzo físico que tiene que hacer, que implica también un esfuerzo espiritual. Pero si uno hace el camino francés, ya sabe lo que se va a encontrar. Se ha convertido en una ruta turística en determinados meses del año. Y sobre la primera pregunta, aprovecho para hablar de un fenómeno que está fomentando la Universidad de Santiago y universidades europeas a través del programa Uniwell, que son los cursos formativos y de divulgación, que las siglas son en inglés, son los famosos MOOCs. La Universidad de Santiago ya tiene cierta experiencia, la hemos empezado nosotros con 3 en la época del COVID, y vamos a lanzar ahora 2 cursos en abierto, online, que puede hacer cualquiera, sobre el camino. Uno sobre patrimonio silenciado
inmaterial, pues está dedicado sobre todo a la hospitalidad, que va a dirigir Francisco Singul, y otro dedicado a la historia y al patrimonio vivo y también inmaterial, que es explicar qué hace un peregrino cuando llega a la Puerta del Camino, pues en el siglo XVI-XVII, en la ciudad de Santiago de Compostela, lo que llamaríamos la topografía jacobea. Yo llego a la Puerta de la Muralla, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Porque a la catedral no iré. Primero buscaré alojamiento, buscaré dónde comer. A la catedral puedo ir, pero iré a la misa del peregrino, ¿a qué hora es? Después visitaré la catedral. Puedo, si hay rejas, me las van a abrir. Los objetos devocionales que compraré, dónde los compraré, dónde comeré. En el Hospital Real ya adelanto que no daban de comer, que no tenían dinero, por eso los peregrinos dan tanta información sobre los precios del pan, del vino y de la fruta y de los huevos, porque el Hospital Real les ofrecía fuego para cocinar, pero no les daba de comer, aunque la documentación lo preveía, no tenían dinero, ese tipo de cosas. La topografía jacobea, ese va a ser el segundo MOOC, va a ser ahora en las próximas semanas el lanzamiento, con profesores nacionales e internacionales. La lengua franca vuelve a ser el castellano, pero está todo ya subtitulado en inglés. Es una nueva línea de difusión del camino, abierto siempre a todo el mundo. Yo, si algo tengo claro, es que no quiero dirigir las actividades de la cátedra solo a estudiantes. Hay muchos tipos de estudiantes, muchos tipos de personas. Esto está abierto a quien lo quiera hacer, pero eso va a ser gratuito y online. Y el que lo termine, porque voy a hacer examen, tipo test, tampoco vamos, para comprobar que todo el mundo ha seguido las clases, se les dará un certificado como testimonio de que han seguido el curso. Gracias. Perdón, Esther, yo quisiera hacerle una consulta a David. Por favor. En esto de la medición del walking talk que hablas, ¿lo estoy diciendo bien o no? Perfecto. ¿Está bien? Gracias. Estás hablando del impacto social, sobre todo Latinoamérica, y resultados sorprendentes. ¿Esos resultados los estás refiriendo a las investigaciones, a las observaciones, o vos encontrás, o sea, a la eliminación de la estigmatización, o vos estás viendo una conducta diferente? No digo una mejoría, porque en el Alzheimer sería, pero digo, o en la demencia, pero ¿qué ves en el paciente, en la persona, en el caminante, ¿no? Que estamos hoy hablando de caminantes de tercera edad, pero trajeron a la mesa y quedó eso colgado de qué ves, cuál es la repercusión de ese... Bueno, la experiencia es muy rica. Las personas con demencia que han hecho el camino con Walking the Talk with Dementia, es cierto que son pacientes muy escogidos, son lo que en el Alzheimer International llaman Dementia Advocates, son personas que hacen participación activa como representantes de la demencia. Eso es un cambio en sí mismo, ¿sí? Es el ser capaz de identificarse como una persona que tiene demencia y que está afrontando activamente la demencia. ¿Vale? No sé si os acordáis, en el año 2007, cuando Pascual Maragall, que había sido alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat, hizo una rueda de prensa y dijo aquello de hicimos las Olimpiadas, aprobamos el Estatut y ahora vamos por la demencia, por el Alzheimer. En 10 o 15 años tengo la convicción de que la demencia va a estar superada, el Alzheimer va a estar superado. Han pasado 15 años y no. Pero aquello fue un cambio muy grande. Yo trabajaba en Agadea, en la Asociación de Alzheimer de Santiago en aquel momento, y aquello fue un revoltijo, porque nunca habíamos tenido una persona que le pusiese palabras y le pusiese nombre a esa experiencia, ¿vale? Y han pasado 15 años y tampoco han sido tantas las personas que son capaces de hacerlo. Pero ahora mismo en las asociaciones de Alzheimer sí que empieza a haber personas que saben su diagnóstico, que lo comunican, que se identifican con él y que son capaces de abrir un diálogo. Y para los investigadores en este campo es una oportunidad súper... Es una gran oportunidad, es una oportunidad con mayúsculas de cambiar la forma que entendemos las demencias, la enfermedad de Alzheimer y el estatus cognitivo en general, ¿no? Y ahí sí que percibimos ese cambio,
ese cambio de tablero, ese cambio de situación en la que podemos investigar a nivel social, a nivel personal, a nivel vivencial desde otra perspectiva. Muchas gracias. Lamento haber sacado un poco de tema, digo, en la tercera edad seguro que estamos, pero ya previendo de que podamos ir para el lado de la demencia, es bueno siempre tener información. Gracias, David. Carlos. Sí, una aportación simplemente. El Instituto de Ciencias del Patrimonio, a través de, que es un organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio del Gobierno de España, tiene un proyecto que se llama BitPat, donde se están trabajando sobre 6 estudios de caso, y uno de ellos es el Camino de Santiago, que precisamente desarrolla creo que es una profesora de la Universidad de Santiago, que se llama Nieves Herrero, si mal no recuerdo, que analiza precisamente el tema del patrimonio inmaterial en el Camino de Santiago. Lo hace desde la óptica de la hospitalidad, pero tiene más repercusión en sí que la hospitalidad, simplemente por conservar y recuperar patrimonio silenciado, patrimonio inmaterial a través del Camino de Santiago. Lo digo para que se conozca que también está ese estudio de caso en marcha, no sé si ya lo ha finalizado o no, Nieves Herrero Pérez, pero que puede ser interesante a efectos de la conservación del patrimonio silenciado. Gracias. Bueno, este es un tema de moda desde hace 2 o 3 años y tema de conflicto a nivel incluso político, porque hay una todavía no está aprobado, pero ha salido por el Gobierno de España protección a la hospitalidad, pero no general a todo tipo de hospitalidad, sino a un tipo de hospitalidad concreta en el camino, que es la de donativo, y eso ha generado un gran debate porque los otros albergues que cobran a veces precios simbólicos, que ni siquiera cubren los gastos, pues se sienten perjudicados y ha generado casi una guerra, se puede decir, en el Camino de Santiago entre asociaciones. Pero bueno, el tema de la hospitalidad y el patrimonio inmaterial llevamos años hablando de que debería estar declarado Patrimonio de la Humanidad, no solo en España, también en Francia, que tiene representantes de personas que llevan muchos años luchando por ello. El de la hospitalidad nos ha generado problemas en Galicia porque los albergues de la Xunta no estarían incluidos en esa protección especial que se quiere dar desde el Gobierno central. En fin, da lugar a mucha discusión este tema. Yo, en mi opinión, desde la perspectiva de la cátedra, diría que habría que protegerlos todos, todo tipo de albergues y no unos sobre otros, reconocer el trabajo de cada uno y no cerrar la parcela. Pero, repito, es un tema de actualidad y muy conflictivo. Lo que sí puedo decir es que hay una profesionalización de la hospitalidad en la historia del camino que es en el siglo XVI, a raíz de la apertura, en los primeros años del siglo XVI, del Hospital Real en el Obradoiro. La planta baja era una hospedería gigantesca dedicada a los peregrinos. Por cierto, se separaban por géneros, a la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres, nada de dormir juntos, dormitorios comunales. Se les daba fuego, se les daba cocina, se les atendía en el piso de arriba a los enfermos y era todo gratuito, todo absolutamente gratuito. Cierto que se les permitía estar únicamente X días, 3 en verano, que hace buen tiempo, y 5 en invierno, que, en fin, en Galicia en el siglo XVII, bueno, en Europa con la pequeña glaciación, vivíamos un periodo de frío, de glaciación, pues 5 días era suficiente, ¿no? También para asistir a todos los recorridos tradicionales e ir a la misa del apóstol y recoger la Compostela, etc. Pero hay una profesionalización de la hospitalidad que llega hasta nuestros días, en el siglo XVI. Anteriormente los hospitales de peregrinos eran la mayoría privados, algunos admitían peregrinos, pero otros no. Es decir, a los enfermos sí, pero a los sanos tenían que buscarse un poco donde alojarse en la ciudad. No está nada claro que los peregrinos pudieran alojarse en todos los hospitales. Los hospitales y la hospitalidad, dependiendo del tipo de hospital, pues aceptaba peregrinos o no. En la ciudad, antes del siglo XVI, rondaban los 6, 7, 8 hospitales y cada uno de ellos estaba concentrado en algún tipo de enfermedad o de género, mujeres, o de edad, recoger a gente de cierta ya mayores que habían
no tenían dónde vivir, ¿no? No todo era para los peregrinos. Tengo visualizada una última palabra, no sé si alguien más va a querer intervenir, la de Manolo, y si os parece le damos la palabra a él, recibe respuesta desde la mesa si es oportuna y cerramos esta Bueno, sesión. mi intención era remarcar el tema relativo a la intergeneracional, las actividades intergeneracionales. Yo no sé si fue en el 22 o en el 23 que la Organización Mundial de la Salud, esto lo conocí en un seminario del CSIC, empezó a hablar del término edadismo. Es un término que, un palabra de estos que se va inventando, pero que tiene un trasfondo importante, ¿no? Y es curioso que sea la Organización Mundial de la Salud la que hace énfasis en combatir el edadismo, que tiene que ver con el prejuicio, la discriminación y el estereotipo por temas de edad. ¿Y qué sucede? ¿Cuáles son los dos grupos de la población que sufren el edadismo? Pues curiosamente los jóvenes y las personas mayores. Las personas mayores mayoritariamente piensan que los jóvenes están de botellón todo el día, o están con las pantallas o con lo que sea, y que no tienen nada detrás, y que es puro consumo y no aportan nada. Y los jóvenes sobre los mayores, que estamos todos gagas y que, bueno, de hecho no hay más que ir a la consulta del médico, y si vas con tu mujer, que en mi caso es más joven que yo, o vas con un hermano o lo que sea, se dirigen a él en vez de dirigirte a ti, o te levantan la voz, ¿no? Porque creen que estás sordo, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a nosotros el CSIC claramente en lo de Mayor Crea nos hizo énfasis en que teníamos que hacer actividades intergeneracionales. Y hay que empezar a desterrar la idea de que la edad es un indicador absoluto de nada. Dos personas de 70 años no tenemos nada que ver, nada que ver. Y dos personas de 20 años no tienen nada que ver. La edad no es un indicador de nada. Hay gente de 70 años que se siente como un jovencito y como un corderito que va saltando todas las tapias, bueno, más un cabrito que un corderito, y hay jóvenes que poco les falta para ir en silla de ruedas, porque ya se sienten que el mundo ya está acabado, ¿no? Entonces yo creo que fomentar la intergeneracionalidad es una fuente de transmisión de conocimiento y de romper estereotipos. Cuando hemos hecho alguna actividad de este tipo, hemos descubierto en los jóvenes, cuando les hemos dicho que las actividades que hacíamos en Mayor Crea era para gente mayor, dice, hay que joderse, y tengo que esperar a ser mayor para pasármelo bien. Y digo, claro, tenemos que empezar a romper ese esquema, ¿no? Y esa es la manera de unir a la población, y que ponga en valor a los jóvenes, porque son nuestro futuro, y que ponga en valor a las personas mayores, que son nuestro presente y lo estamos desaprovechando, y lo estamos tirando a la basura. Y disculpar mi vehemencia. Muchas gracias, Manolo. Damos por finalizada esta mesa y